¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué sería aquí, bajo el sol abrasador de Andalucía, en la finca familiar cerca de Ronda, donde yo, Sofía, a mis 55 años, sentiría que todo mi mundo se ponía patas arriba con un deleite secreto y prohibido? El silencio cayó sobre el patio de repente, denso y pesado como el aroma de los jazmines al anochecer. Un momento antes, todo era un bullicio de vida. Las risas de mis nietos, el tintineo de los platos del almuerzo, el rugido del viejo Seat al llevarse a mi hija Isabel y al resto de la familia de vuelta a la ciudad. Y de pronto, solo quedamos nosotros dos. Él, Mateo, mi yerno. 30 años de pura vitalidad contenida, de esa fuerza masculina que no necesita exhibirse porque se siente en cada gesto, en cada mirada tranquila y segura. Isabel, desde luego, había elegido bien, pero una cosa es verlo en las reuniones familiares, rodeado de gente, y otra muy distinta es quedarse a solas con él en este rincón del mundo, cuando no hay nadie más en kilómetros a la redonda. Y estaba claro que las próximas horas las pasaríamos juntos, con este silencio y la tarea que nos esperaba. La tarea era la vieja bodega. Una reliquia de los tiempos de mi abuelo, que llevaba años pidiendo a gritos atención masculina. O más bien, la pedía mi difunto marido, pero siempre lo posponía. Y ahora, de repente, las estrellas se habían alineado. Los demás tenían asuntos en la ciudad, y a Mateo y a mí nos había tocado esta extraña oportunidad. No sabía si sentirme incómoda o, por el contrario, experimentar algo a lo que no podía ponerle nombre. Intenté poner mi expresión más seria cuando él se acercó, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Doña Sofía, ya que todos se han ido, ¿qué le parece si le damos un repaso a esa bodega? Si no, nos llegará el invierno y seguirá igual. En su tono no había nada más que la disposición de un hombre dispuesto a trabajar. Pero la propuesta, el escenario, todo creaba un subtexto que vibraba en el aire caliente. Nos adentramos en la penumbra fresca de la bodega. El aire olía a tierra húmeda, a vino añejo y a madera olvidada. Mateo examinó las viejas barricas y las estanterías cubiertas de polvo. Su ancha espalda se tensó bajo la camiseta de algodón gris cuando se inclinó para mover una caja pesada. La luz del sol se filtraba por un ventanuco en lo alto, dibujando cada músculo de sus brazos y hombros como si estuvieran tallados en roble. Me descubrí a mí misma observándolo más de la cuenta. Llevaba un vestido veraniego de lino blanco, sencillo, atado a la cintura con un cordón del mismo tejido, que me llegaba justo por debajo de las rodillas. Era fresco y cómodo, pero en ese momento sentí cómo se adhería a mi piel por el calor incipiente. Mis pies, calzados con unas alpargatas de esparto, se sentían torpes de repente, y me apresuré a alisar una arruga inexistente en la falda, como si ese gesto pudiera distraerme de mis pensamientos. ¡Qué ironía! A mis 55 años, con una figura que hacía tiempo había dejado de someter a dietas estrictas, de repente me sentí simplemente una mujer. Ni madre, ni suegra. Una mujer junto a un hombre de verdad. Fue como un fogonazo del pasado, como abrir un viejo baúl y encontrar algo que te marea un poco y te provoca un cosquilleo en el estómago. Empezamos a mover viejos trastos. Yo le pasaba herramientas, observando cómo trabajaba. Sus movimientos eran precisos, eficientes, sin un ápice de duda. Había algo hipnótico en la forma en que manejaba un martillo o una tabla rebelde. Pensaba en lo poco que veía a los hombres enfrascados en un trabajo físico de verdad, concentrados, fuertes. Mi difunto esposo había sido diferente, más intelectual, más suave. En Mateo había una especie de gracia salvaje, como la de un animal del monte. Bueno, creo que con esto ya se ve un poco más de orden, dijo él, limpiándose las manos en los pantalones. Unas gotas de sudor brillaban en sus sienes, y no pude evitar fijarme en cómo la luz jugaba en su pelo oscuro y húmedo. El corazón me dio un vuelco, como a una adolescente. Ahora viene lo interesante, dije, tratando de que mi voz sonara firme. Ver qué tesoros se esconden aquí. Nos pusimos a revisar las botellas más antiguas,
cubiertas por una gruesa capa de polvo. Él las sostenía con cuidado, mientras yo limpiaba las etiquetas con un paño. Nuestras manos se rozaron un par de veces, y cada roce era una pequeña descarga eléctrica que me recorría el brazo. El aire se iba cargando no solo de polvo, sino de una tensión palpable. En un rincón, detrás de unas barricas, encontramos una pequeña colección de botellas sin etiqueta, selladas con cera roja. Estas deben de ser de la reserva especial del abuelo, murmuró Mateo, con una chispa de curiosidad en los ojos. Mi suegro me contó que solo las abría en ocasiones muy especiales. Sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra. Y en esa mirada compartida hubo una propuesta silenciosa, una invitación a romper una regla no escrita. Supongo que limpiar toda la bodega cuenta como una ocasión especial, ¿no crees? Sugerí, con una sonrisa que no sabía si era pícara o nerviosa. Él me devolvió la sonrisa, una sonrisa lenta y ancha que le iluminó la cara. Creo que el abuelo estaría de acuerdo, doña Sofía. Se sentó en una caja de madera volcada, sacó una navaja del bolsillo y con una pericia sorprendente empezó a quitar la cera del cuello de una de las botellas. El sonido del metal contra el vidrio fue lo único que rompió el silencio. Yo me senté frente a él, en un viejo taburete, y me quité las alpargatas, sintiendo el frescor del suelo de piedra en las plantas de mis pies descalzos. El gesto fue instintivo, una forma de liberar algo de la tensión que se acumulaba en mi interior. Él levantó la vista un segundo, sus ojos bajaron hasta mis pies desnudos y luego volvieron a la botella. Fue solo un instante, pero lo sentí como una caricia. El corcho salió con un susurro ahogado, liberando un aroma profundo a frutas maduras, a cuero y a tiempo. Sirvió un poco en 2 copas polvorientas que encontramos por allí y me pasó una. Nuestros dedos se rozaron de nuevo, esta vez de forma más deliberada. El contacto fue breve, pero intenso. Nos quedamos así, en silencio, mirándonos a los ojos por encima de las copas, en el corazón de la vieja bodega, con el mundo entero desvanecido al otro lado de la puerta. El vino era denso, casi aterciopelado en la lengua. Tenía el sabor del tiempo mismo, de secretos guardados bajo tierra. Bebimos en silencio, y cada sorbo parecía sellar un pacto tácito entre nosotros. La penumbra de la bodega, que antes era solo un espacio de trabajo, se había convertido en nuestro santuario, un nido donde el mundo exterior con sus reglas y roles no podía alcanzarnos. El aire olía a él, a vino y a la tierra húmeda que nos rodeaba. Era un perfume embriagador. No recordaba un vino así desde que era niña, confesé en un susurro. Hay cosas que no se olvidan, solo duermen, respondió él, con la voz un poco más grave de lo normal. Sus ojos, oscuros en la penumbra, no se apartaban de los míos. Cuando salimos de nuevo a la luz del sol, el mundo pareció demasiado brillante, demasiado ruidoso. El canto de las cigarras, el aroma de los pinos, todo era igual que antes, pero nosotros habíamos cambiado. La conexión forjada en la oscuridad de la bodega se mantenía entre nosotros, un hilo invisible y tenso. Volvimos a la casa, preparamos algo de comer, hablamos de cosas triviales. De la cosecha de aceitunas, de los arreglos que necesitaba el tejado. Pero bajo cada palabra había una corriente subterránea de conciencia mutua. Yo era dolorosamente consciente de cada movimiento que hacía, de cómo su mano rozaba la mía al coger la jarra de agua, de la forma en que su mirada se detenía en mi boca cuando hablaba. La sensación que había nacido en la bodega no fue efímera. Se instaló en mí, se convirtió en una brasa cálida en mi pecho. Volver a mi rutina, a las llamadas con mi hija, a mis paseos solitarios por la finca, se sentía extraño. Los roles de madre y suegra me quedaban ahora estrechos, como un vestido que se ha encogido. Pero los seres humanos somos adaptables, y pronto aquella extrañeza se transformó en un juego sutil y emocionante. La iniciativa surgió de forma natural, alimentada por ese calor interno. Unos días después, hablando por teléfono con Isabel, ella se quejaba de que Mateo pasaba demasiado tiempo en el trabajo. Yo, como quien no quiere la cosa, dejé caer la frase.
Dile a Mateo que, cuando tenga un rato, podría pasarse por la finca. La bugambilla que está junto al pozo parece un poco seca, necesitaría que revisara el riego, como hizo la otra vez. Las últimas palabras las pronuncié más despacio, con un énfasis casi imperceptible, y contuve la respiración, esperando. Al otro lado de la línea, la voz de Mateo sonó un momento después, profunda, con una ligera ronquera. Claro, mamá Sofía. Le diré. Hay que asegurarse de que las raíces reciben suficiente agua para que florezca con fuerza. Ese se convirtió en nuestro código. ¡Qué cómico! Como en una novela de espías, pero en lugar de contraseñas, usábamos metáforas de jardinería. Y Mateo encontraba los momentos, encontraba las excusas. A veces, de verdad era la finca. Se pasaba con el pretexto de ayudarme con pequeñas tareas que bien podrían haber esperado al fin de semana. Y mientras Isabel creía que estaba podando los rosales o arreglando una valla, nosotros robábamos unos minutos. No en la bodega, no. Simplemente a solas. En el granero, con su olor a heno seco, o en un rincón apartado del jardín, ocultos tras los altos cipreses. Podíamos estar uno al lado del otro, discutiendo algo tan prosaico como la mejor forma de abonar los limoneros. Pero la proximidad, la tensión, lo convertían todo en un acto íntimo. Noté que él había cambiado su forma de vestir. Antes solía llevar vaqueros anchos y camisetas. Ahora a veces aparecía con pantalones oscuros y camisas de lino con las mangas remangadas. Y yo no podía evitar fijarme en cómo esa ropa marcaba su figura, o en cómo la piel de sus muñecas, fuertes y bronceadas, quedaba expuesta. Yo también empecé a prestar más atención a mi aspecto. Aquel vestido de lino blanco lo reservaba para mis momentos de soledad. Cuando sabía que él vendría, optaba por un vestido azul cobalto, de una tela fluida que se movía conmigo al caminar, y me ponía unas gotas de perfume de azahar. Un día me trajo un regalo. Una pequeña navaja de artesano, con el mango de madera de olivo. Para podar las flores. Es más precisa, dijo, mientras la ponía en mi mano. Sus dedos rozaron los míos, cálidos y firmes. El regalo era práctico, casi masculino, pero el gesto fue increíblemente íntimo. La sentí pesada y peligrosa en mi palma. Nuestras conversaciones telefónicas, siempre con Isabel de por medio, se llenaron de dobles sentidos. Estuve en Córdoba con unos amigos, me contaba él. Tienen un patio lleno de geranios, los riegan a diario. ¡Qué espectáculo de color! Y yo respondía. Espero que sepan cuidarlos. A esas flores hay que darles la cantidad justa de agua, ni mucha ni poca, para que no se ahoguen ni se sequen. Y nos entendíamos sin necesidad de más explicaciones. Isabel, mi hija, no notaba nada. O eso quería creer yo. Nos veía trabajar juntos, ayudarnos, y solo veía una buena relación entre suegra y yerno. Pero a veces, sus preguntas me provocaban un vuelco en el corazón. Mamá, qué raro. Mateo de repente le ha cogido un amor a la finca. Antes no había forma de sacarlo de la ciudad, y ahora busca cualquier excusa para ir. Ya ves, respondía yo, intentando parecer despreocupada. El aire del campo cambia a la gente. Le ha sentado bien. Ella se encogía de hombros, sin darles más vueltas a mis palabras. Pero una tarde, durante una de esas visitas, todo estuvo a punto de descontrolarse. Estábamos en el porche, revisando unas macetas. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Yo llevaba mi vestido azul y unas sandalias de cuero planas que dejaban mis pies al descubierto. De repente, sentí su mirada sobre mí. No me miraba a la cara, ni a los ojos. Su vista se deslizó hacia abajo, hasta mis pies desnudos sobre las baldosas de terracota, y se detuvo ahí. Fue una mirada tan larga, tan intensa y cargada de significado, que casi se me corta la respiración.
Sentí un calor que me subía desde los tobillos hasta el rostro. Él se inclinó, con la excusa de quitar una hoja seca de una maceta a mis pies. Su mano, al hacerlo, rozó mi tobillo. No fue un toque accidental. Fue una caricia deliberada, lenta, que me erizó la piel. Levantó la cabeza y sus ojos encontraron los míos. El juego había subido de nivel. Y en ese instante, supe que ya no había vuelta atrás. Su pulgar se detuvo sobre la piel sensible de mi tobillo. El mundo entero se contrajo en ese único punto de contacto. No me aparté. No podía. Mi cuerpo entero estaba paralizado, una mezcla de pánico y un anhelo tan profundo que me asustaba. Levantó la vista, y sus ojos oscuros eran dos pozos de una emoción que no me atrevía a nombrar. En ese momento, el agudo timbre de su móvil nos atravesó como una cuchillada. Él se sobresaltó, como si despertara de un trance, y retiró la mano bruscamente. El nombre de Isabel brillaba en la pantalla. La realidad, con su crudeza, nos golpeaba en la cara. Mientras él respondía, con una voz que intentaba sonar normal, yo me abracé a mí misma, sintiendo el frío repentino en la piel donde antes había estado su calor. Aquel roce lo había cambiado todo. Ya no era un juego de miradas y palabras con doble sentido. Era real. Nuestras citas secretas en la finca se volvieron más frecuentes, pero también más cargadas de una tensión casi insoportable. La jardinería seguía siendo nuestra excusa, nuestro lenguaje cifrado, pero ahora las palabras parecían torpes, insuficientes para lo que bullía entre nosotros. Un sábado por la tarde, me propuso que le ayudara a ordenar el viejo invernadero, al fondo del jardín. Era un lugar que yo apenas pisaba, una estructura de hierro y cristal medio olvidada, donde las plantas trepadoras habían crecido a su antojo, creando una pequeña selva privada. Dentro, el calor era húmedo y denso, y el aire olía a tierra mojada, a jazmín y a orquídeas salvajes. Yo llevaba un vestido ligero de color lavanda, sin mangas, y el pelo recogido en un moño improvisado. A los pocos minutos, el calor hizo que se me pegara la tela a la espalda y que algunos mechones de pelo se escaparan, adhiriéndose a mi nuca húmeda. Mateo se había quitado la camisa y trabajaba con el torso desnudo. Intenté con todas mis fuerzas no mirar, pero era como intentar no ver el sol. Su piel bronceada brillaba con una fina capa de sudor, y cada movimiento de sus músculos al levantar una maceta pesada era un espectáculo de fuerza contenida. Esta de aquí es una vainilla planifolia, dijo, señalando una orquídea trepadora de flores pálidas. Es muy delicada. Necesita que sus raíces estén siempre húmedas, pero no encharcadas. Y mucho calor. Se acercó por detrás de mí, tan cerca que sentí el calor que emanaba de su cuerpo. Su pecho casi rozaba mi espalda. Hay que guiar las lianas con cuidado para que no se partan, su voz era un susurro cerca de mi oído. Mira. Tomó mi mano y la guió hacia una de las guías verdes y flexibles. Su mano era grande y áspera por el trabajo, y envolvió la mía por completo. Fue un gesto de maestro a aprendiz, pero se sintió como la más íntima de las caricias. Juntos, entrelazamos la liana en un soporte de alambre. Yo apenas podía respirar. Era consciente de cada milímetro de su piel cerca de la mía, de su aliento en mi cuello. Así, dijo en voz baja. Con firmeza, pero con suavidad. Ellas saben hacia dónde quieren crecer, solo hay que mostrárseles el camino. Soltó mi mano, pero no se apartó. Con la punta de sus dedos, apartó un mechón de pelo que se me había pegado a la nuca. El roce de su piel contra la mía, sensible por el calor, fue como una brasa ardiente. Cerré los ojos por un instante, entregándome a la sensación. El mundo se redujo a ese invernaje, a ese calor sofocante y a su presencia abrumadora detrás de mí. Me giré lentamente, hasta quedar cara a cara con él. El espacio entre nosotros era mínimo. Podía ver el rápido latido de una vena en su cuello, las pequeñas gotas de sudor en su labio superior.
Sus ojos oscuros me estudiaban con una intensidad que me desarmaba. Ya no había roles, ni nombres, ni lazos familiares. Solo éramos un hombre y una mujer, atrapados en una burbuja de calor y deseo prohibido. El silencio se alargaba, denso y elástico. Cada segundo era una eternidad. Podía oír el zumbido de un abejorro contra el cristal y los latidos de mi propio corazón, desbocados en mi pecho. Él levantó una mano, despacio, como si temiera que yo fuera a huir. No lo hice. Me quedé quieta, esperando. Sus dedos, cálidos y firmes, rozaron mi mejilla, subieron lentamente por mi sien y se hundieron con delicadeza en mi pelo, junto al moño deshecho. Luego su pulgar trazó la línea de mi mandíbula, deteniéndose justo debajo de mi labio inferior. Inclinó la cabeza ligeramente, y supe lo que iba a pasar. Lo supe y lo deseé con una fuerza que me aniquilaba. Su rostro se acercaba al mío, centímetro a centímetro. Contuve la respiración, esperando el contacto de sus labios, un contacto que sellaría nuestro destino para siempre. El tiempo se detuvo. Su pulgar acariciando mi labio inferior era el ancla que sostenía el universo en su sitio. Cerré los ojos. Y entonces, sus labios tocaron los míos. No fue un beso arrebatado ni violento. Fue un encuentro lento, casi reverente, cargado con el peso de semanas de miradas furtivas y palabras no dichas. Sabía a vino viejo, a sal por el sudor de su piel, y a una tristeza dulce y anhelante. Era un beso que borraba los años, que me devolvía a una juventud que creía perdida para siempre. Mis manos, que hasta entonces colgaban inertes a mis costados, cobraron vida propia y subieron hasta su cuello, enredándose en su pelo húmedo. Él gimió suavemente contra mi boca y el beso se profundizó, volviéndose más hambriento, más desesperado. Ya no había ternura, sino una necesidad cruda, una confesión mutua de la soledad que ambos sentíamos. Su torso desnudo se apretó contra mi cuerpo, y a través de la fina tela de mi vestido pude sentir el calor de su piel, el martilleo de su corazón contra el mío. Nos estábamos ahogando el uno en el otro, en el calor del invernadero, en nuestro propio secreto. El mundo exterior había dejado de existir. Y fue entonces cuando el mundo exterior decidió recordarnos su existencia de la forma más brutal. Un claxon. Largo, estridente y cercano. Nos separamos de golpe, como si nos hubieran arrojado agua helada. Nuestros ojos se encontraron, llenos de pánico. El sonido venía de la entrada de la finca. Un coche. Alguien había llegado sin avisar. Isabel, fue un susurro ahogado que salió de sus labios. El pánico se apoderó de nosotros. Mateo se apartó, buscando a tientas su camisa colgada en un clavo. Yo me alisé el vestido con manos temblorosas, intentando arreglar mi pelo, consciente del rubor que me ardía en las mejillas, de mis labios hinchados por el beso. Éramos dos culpables atrapados en la escena del crimen. Salimos del invernadero justo cuando el coche de Isabel se detenía frente a la casa. Pero no era la visita alegre y casual de siempre. Mi hija se bajó del coche y corrió hacia nosotros. Su rostro estaba descompuesto por el llanto, sus ojos enrojecidos e hinchados. «Mamá. Mateo». Sollozó, lanzándose a los brazos de su marido. Mateo la envolvió en sus brazos al instante, su cuerpo protector formando un escudo a su alrededor. El mismo cuerpo que segundos antes estaba pegado al mío. Me quedé a un lado, paralizada, sintiendo como el sabor del beso se volvía amargo, como ceniza en mi boca. La mujer apasionada del invernadero se desvaneció, dejando en su lugar a una madre aterrorizada y a una traidora. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué ha ocurrido?», preguntó Mateo, su voz llena de una preocupación genuina y profunda que me atravesó el alma. Entramos en la casa. Isabel, temblando, se sentó en el sofá, con Mateo a su lado, sosteniendo sus manos. Yo me quedé de pie, a una distancia prudencial, sintiéndome una extraña en mi propia casa.
Es el trabajo, logró decir Isabel entre sollozos. Me acusan, dicen que falta dinero de un proyecto. Mucho dinero. El aire de la habitación se volvió pesado, irrespirable. Dicen que mi firma está en todas las transferencias. Pero yo no he hecho nada, Mateo, te lo juro. Alguien me ha tendido una trampa. Vi cómo el rostro de Mateo se endurecía, la ternura reemplazada por una furia helada. Pasó de amante a marido, a protector, en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a solucionar esto, ¿me oyes? Contrataremos a los mejores abogados. Demostraremos que eres inocente. No es tan fácil, lloró ella, desesperada. La policía ya ha estado en la oficina. Han confiscado mi ordenador. Dicen que podrían detenerme. La palabra, detenerme, flotó en el aire como una sentencia. Mi hija. Mi pequeña Isabel, en la cárcel. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo nuestro juego secreto, nuestras miradas, nuestros roces, el beso, todo se convirtió en algo sucio y monstruoso frente al dolor real y devastador de mi hija. ¿Cómo pude? ¿Cómo pude, mientras ella sufría, estar yo perdida en un sueño prohibido? Mateo la abrazaba con fuerza, susurrándole palabras de consuelo al oído. Eran una unidad, un matrimonio enfrentando la peor crisis de sus vidas. Y yo era la espectadora culpable, la que había roto el pacto sagrado. Lo observaba a él, tan fuerte, tan protector con su esposa, y me odié. Me odié por haber deseado a ese hombre, por haberle permitido acercarse, por haberme permitido sentir. Me miré las manos, las mismas que habían recorrido su nuca. Ahora me parecían las manos de una desconocida. Sucias. Manos que habían acariciado al marido de mi hija mientras el mundo de ella se derrumbaba. Y en la mirada que Mateo me lanzó por encima del hombro de Isabel, una mirada rápida y fugaz, no vi pasión ni deseo. Vi el mismo horror y la misma culpa que sentía yo. Nuestro paraíso secreto se había convertido en un infierno en cuestión de minutos. Los días que siguieron fueron una pesadilla de susurros y llamadas tensas a los abogados. La finca, nuestro antiguo paraíso secreto, se convirtió en una prisión de culpa. El aire, antes cargado de deseo, ahora estaba viciado por el miedo y las acusaciones no dichas. Mateo y yo apenas cruzábamos palabra. Evitábamos mirarnos, porque sabíamos que en los ojos del otro veríamos el reflejo de nuestra traición. Cada gesto de cariño de Mateo hacia Isabel, cada palabra de consuelo, era para mí un puñal en el corazón. Él cumplía con su papel de marido devoto a la perfección, y su dedicación a ella solo magnificaba la enormidad de mi falta. El invernadero se erigía al fondo del jardín como un monumento a nuestro pecado, y yo ni siquiera podía mirar en su dirección sin sentir una oleada de náuseas. Nuestro código secreto, nuestras charlas sobre flores que necesitaban agua y calor, ahora sonaban como una burla cruel. La única flor que se marchitaba era mi hija, y yo había estado demasiado ocupada regando un jardín prohibido como para darme cuenta. Las noticias de los abogados eran cada vez peores. Las pruebas en contra de Isabel eran sólidas, fabricadas con una precisión diabólica. El cerco se estrechaba. La posibilidad de que fuera a la cárcel dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en una certeza aterradora. Mateo estaba consumido por la rabia y la impotencia, pasaba horas al teléfono, buscando cualquier resquicio legal, cualquier salida. La noche en que todo se rompió, estábamos sentados en el salón. Había una tormenta fuera, y los relámpagos iluminaban intermitentemente la habitación, mostrando nuestros rostros pálidos y exhaustos. Isabel, que había estado callada y ausente durante horas, de repente levantó la vista. Tenía los ojos secos, vacíos de lágrimas, como si ya no le quedaran más. Hay una forma de pararlo todo, dijo, con una voz tan tranquila que resultó escalofriante. Mateo y yo nos volvimos hacia ella. ¿De qué hablas? Preguntó Mateo, inclinándose hacia adelante.
¿El abogado ha encontrado algo? Isabel negó lentamente con la cabeza. No. No el abogado. Él. Mi jefe. El nombre de su jefe flotó en la habitación, cargado de odio. Me ha hecho una oferta, continuó Isabel, con la misma calma desoladora. Retirará todos los cargos. Hará que todas las pruebas desaparezcan. Nadie volverá a molestarme nunca más. ¿A cambio de qué? Gruñó Mateo, con los puños apretados. ¿Quiere dinero? Le daremos lo que sea. Venderemos la finca, la casa, todo. Isabel nos miró, primero a su marido y luego a mí. Y en su mirada había una resignación que me heló la sangre. No quiere dinero. Quiere que me case con él. El trueno que retumbó en ese instante pareció nacer dentro de la propia habitación. Me quedé sin aire. La propuesta era tan monstruosa, tan perversa, que mi mente se negaba a procesarla. No. Gritó Mateo, poniéndose en pie de un salto. Su rostro estaba desfigurado por la furia. Estás loca siquiera lo piensas. Es un chantaje. Ese hombre es un monstruo, un criminal. Jamás lo permitiré. Él caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras yo seguía paralizada, incapaz de articular palabra. Pero Isabel no se inmutó. Su calma era una muralla de hielo contra la furia de su marido. No hay otra opción, Mateo, dijo ella, y su voz, aunque baja, cortó el aire como un cuchillo. Los abogados lo han dicho. Iré a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? ¿Pasarme años encerrada por algo que no hice? Encontraremos otra manera. Replicó él, desesperado. No la hay. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la lluvia contra los cristales. Y en ese silencio, el mundo que conocíamos se hizo añicos. Nuestro pequeño drama de infidelidad, nuestras pasiones secretas, todo quedó reducido a la nada frente a este sacrificio grotesco. Isabel se levantó. Parecía frágil, pero en su postura había una determinación de acero. Se acercó a la ventana y miró la noche. Ya he tomado una decisión, dijo, más para sí misma que para nosotros. Mateo se detuvo, mirándola con una expresión de horror y derrota. Y entonces, mi hija hizo algo que lo cambió todo para siempre. Se giró lentamente y me miró directamente a los ojos. Su expresión era indescifrable, una mezcla de dolor, acusación y algo más, algo que no logré entender. Y es curioso, mamá, dijo, con su voz convertida en un susurro helado que pareció recorrer cada rincón de mi alma culpable. Él me preguntó por ti.